Todo el mundo sabe que Benito Mussolini fue asesinado a tiros por partisanos en 1945. Pero, ¿lo hizo? Sabes que su familia pagó un precio muy alto. Precio por sus decisiones mucho después de ¿El propio dictador fue ejecutado? Mientras la brutal muerte de Mussolini en abril de 1945. Es tristemente célebre, lo que siguió para su esposa y los niños es una historia de mucha menos gente saber. Sus vidas fueron destrozadas por exilio, estigma y tragedia. De hecho, la historia de la familia de Mussolini después de la Segunda Guerra Mundial está llena de dolor, supervivencia e intentos de escapar de la larga y oscura sombra del fascismo. Mussolini, el cuerpo había sido colgado boca abajo en una plaza de Milán, símbolo de la ira de Italia hacia el hombre que los había arrastrado hasta guerra y ruina. Pero para su familia, aquello fue solo el comienzo de su calvario. La guerra terminó, pero para ellos, la supervivencia en un país que despreciaba su nombre era su propia batalla. De la noche a la mañana, la seguridad desapareció. La riqueza, la poder y los privilegios que provenían de ser la familia de un dictador se evaporaron. Solo les quedó dolor, vergüenza y un nombre que llevaba el odio de toda una nación. Rachel Guidi, la esposa de Mussolini, fue la primera a sentir todo el peso de esta caída. Ella había estado con Benito desde su joven, mucho antes de que tomara el poder. Hasta el final, ella permaneció a su lado. Leal hasta la ceguera. Después de su muerte, ella fue arrestada por aliados fuerzas. Aunque fue liberada no mucho tiempo después, la vida nunca volvió a ser la misma. Ella se le negó una pensión de viudedad del Estado italiano, tratado como si ella hubiera sido un cómplice dispuesto en ella los crímenes de su marido, aunque ella no tenía rol oficial en el gobierno. Para sobrevivir, tuvo que correr una pequeña restaurante en Praapio, Mussolini ciudad natal, cocinando comidas y sirviendo a los lugareños que la miraban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Ella pasó el resto de su vida defendiéndola en silencio el recuerdo de mi esposo, sin renunciar jamás a él, nunca se disculpó por su lealtad. Cuando murió en 1979, todavía era la viuda de Iluce, nunca perdonada, pero nunca se arrepienten tampoco. Si Rachel, su historia era la de una supervivencia silenciosa. La hija Edes era una mujer desafiante, tragedia y resiliencia. Ed Mussolini siempre había sido la más importante de su padre niño rebelde. Franco, fuerte, decidida y glamorosa. Estaba casada. A Galato Chano, el extranjero de Mussolini ministro, uno de los de más alto rango funcionarios en la Italia fascista. Pero Chano finalmente rompió con su suegro. En 1943, cuando Mussolini estuvo brevemente depuesto, Chano se unió al voto en contra él en el Gran Consejo Fascista. La traición selló su destino. A principios de 1944, Chano fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento en Verona, una ejecución que Mussolini él mismo lo aprobó. Para Eda, fue la tragedia suprema. Ella había perdido su esposo a manos de su propio padre régimen. Y solo un año después, ella perdió su padre a los partisanos. Cuando la guerra terminó, Eda intentó huir de Italia, disfrazada de campesina, pero ella fue capturado por tropas aliadas y encarcelado en Nápoles. Durante un tiempo parecía que podría enfrentarse a la muerte. Sentencia, acusado de complicidad y fascismo, pero finalmente lo fue. Liberada. Por el resto de su vida, ella vivió bajo el peso de la desgracia, atormentada tanto por su padre como por las muertes violentas de su esposo. Sin embargo, ella nunca desapareció en la oscuridad. En cambio, ella escribió memorias, ofreciendo una perspectiva personal relato de la vida dentro del régimen fascista. Sus escritos escandalizaron a algunos, la humanizó ante los demás, pero siempre le recordó al mundo quién era ella. Hija de Mussolini, la viuda de Chano, una mujer marcada por la traición y supervivencia. Ella vivió hasta 1995, uno de los vínculos más antiguos que aún existen con el era fascista. Los hijos de Mussolini se enfrentaron entre sí. Sus propias luchas. Vittorio, su segundo niño, había intentado labrarse una identidad separada de la de su padre política trabajando en el cine. Durante los años fascistas, incluso había producido películas de propaganda, pero también desarrolló un verdadero interés por el cine. Después de la guerra, sin embargo, nadie en Italia quería trabajar con el hijo de Mussolini. Su nombre fue cerrado. Cada puerta. Vittorio huyó a Argentina para un tiempo, esperando escapar de la carga de su identidad, pero finalmente regresó a Italia. Lo intentó una y otra vez. Reinventarse como escritor, crítico, un comentarista cultural. Pero cada vez hizo progresos,
el nombre de Mussolini lo arrastraron de vuelta. Para los italianos, él no era Vittorio el cineasta. Él era el hijo de Mussolini, y eso fue todo lo que dijo. Lo sería. Vivió hasta 1997. Nunca logró el reconocimiento que anhelaba, y su vida se convirtió en un retrato de frustración y amargura. Entonces allí estaba Bruno, el tercero de Mussolini. Niño. Bruno nunca vivió para ver el colapso del fascismo. Un apasionado aviador, se unió a la Fuerza Aérea Italiana. Y se convirtió en piloto de pruebas. En 1941, mientras probando un bombardero, su avión se estrelló y murió en el acto. Solo tenía 23 años. Años de edad. En ese momento, Mussolini él mismo quedó devastado por la pérdida. Pero al final, la muerte prematura de Bruno se salvó el sufrimiento que sus hermanos tendrían rostro después de la guerra. Su nombre permaneció vinculado a la aviación en lugar de dictadura, y su tumba se convirtió en uno de los pocos monumentos conmemorativos de la familia Mussolini libre de cualquier mancha de deshonra política. Romano Mussolini, el hijo menor, vivió quizás la vida más inesperada de todos. Después de la guerra, se volcó a la música, específicamente el jazz, una forma de arte condenados como degenerados bajo el fascismo. Romano se convirtió en pianista, tocando en clubes de toda Italia. Fue casi irónico, el hijo de un dictador que había el jazz despreciado ahora lo adoptó, haciéndolo la obra de su vida. Romano tenía talento, y con el tiempo construyó una respetable carrera, incluso casarse con Anna Maria Cicolone, la hermana de Sofia Loren. Este matrimonio unió a los Mussolini familia de uno de los más glamorosos de Italia hogares. Sin embargo, Romano, como todos sus hermanos, nunca escaparon por completo de su nombre. En las entrevistas, evitó hablar de política, insistiendo en que quería ser juzgado únicamente por su música. Pero el nombre de Mussolini lo seguía a todas partes, susurrado en cada club, impreso en todas las reseñas. Romano vivió hasta 2006. Y a través de su hija Alessandra, el apellido influyó en la política italiana. Una vez más cuando se convirtió en un político de derecha controvertido. Romano había querido separarse del pasado, pero a través de sus hijos, el legado continuó. Y luego estaba Anna Maria, el menor de los hijos de Mussolini, que se mantuvo en gran medida alejado del ojo público. A diferencia de sus hermanos, ella no escribía libros, dedicarse a la política o construir una carrera en las artes. En cambio, buscó la vida tranquila, tal vez comprender que la oscuridad era la única forma de vivir libremente cuando se le impone el peso de Mussolini apellido. Para ella, el anonimato era lo más parecido a la libertad. Para la familia Mussolini, la familia inmediata, las consecuencias de la guerra fueron una pesadilla. Eran fugitivos, despojados de sus privilegios, en ocasiones arrestados y humillada en público. La captura de Eda. Mientras estaba disfrazada de campesina, Rachel el encarcelamiento por los aliados, la familia vuelo de ciudad en ciudad. Todos estos momentos simbolizaron el colapso de lo que una vez fue una dinastía gobernante. Controlar Italia con casi absoluto poder, quedaron reducidos a la impotencia marginados. Su supervivencia no dependía de influencia o riqueza, sino por pura resiliencia. Y sin embargo, sorprendentemente, ellos perduró. Algunos escribieron, otros tocaron música, algunos simplemente vivían tranquilamente. Nunca borraron el pasado, pero lo encontraron formas de vivir con ello. Al final, ¿qué? Lo que le sucedió a la familia de Mussolini después la Segunda Guerra Mundial no fue una sola historia, sino muchos. Rachel, la viuda que se negó renunció a su marido y vivió el resto de su vida en Pradapio, atendiendo su restaurante y sus recuerdos. Ed, el rebelde hija, soportó la muerte de ambos padre y esposo, emergiendo como un trágico figura sin embargo resistente que vivió hasta bien entrada la década de 1990. Victoriao, el frustrado hijo, vagaba entre carreras, persiguiendo un reconocimiento que nunca llegó. Bruno, el aviador perdido, murió joven, se salvó de la vergüenza que siguió. Romano, el pianista de jazz, buscó escapar a través de música, solo para ver el apellido reaparecer en la política a través de su propia niños. Y Anna Maria, la tranquila hija, desvanecida en la oscuridad, tal vez el único que logró escapar el foco de atención. Sus historias demuestran que el legado de un dictador no termina con su muerte. Persiste, mancha, y moldea las vidas de los que quedan detrás. Los hijos de Mussolini llevaban esa carga por el resto de sus días, cada uno a su manera. Algunos lucharon, algunos se opusieron, otros lo adoptaron y algunos simplemente intentaron sobrevivir. Juntos nos recuerdan que la historia no solo persigue a las naciones, sino también a las familias. También
La sombra de Mussolini estaba ineludible y sus hijos lo soportaron por el resto de sus vidas. Si lo encuentras, esta historia trata sobre la familia de Mussolini. Después de la Segunda Guerra Mundial intrigante, asegúrese para darle me gusta a este vídeo, suscríbete a nuestro canal y haz sonar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros futuros análisis en profundidad de los momentos más fascinantes y de la historia figuras controvertidas. Y háganoslo saber en los comentarios cuya historia sorprendió tú más. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Porque eso significa que te interesa entender cómo funciona realmente el mundo. Dale like, activa la campanita y no te pierdas los próximos vídeos, porque lo que viene es aún más impactante. Nos vemos en el siguiente.